Buenos días a todos y a todos los que están escuchándonos en línea también. El día de hoy, pues tenemos la grata sorpresa de que Danely Olivares Segura va a presentar su defensa de tesis. Hoy en Ciudad Victoria, Tamaulipas, como parte del posgrado del Instituto de Ecología Aplicada, la alumna Danely Olivares Segura nos va a presentar su tesis, remoción de elementos potenciales tóxicos con las plantas nativas e invasoras en la recuperación del suelo de la laguna La Escondida en Reynosa, Tamaulipas. Como presidente de este evento, el doctor Arturo Mora es la persona que va a presidir, y tenemos a la doctora Amparo Mauricio Gutiérrez en línea como secretaria, y como vocal a la doctora Sandra Giselle Mora Ravelo. ¿Sí? Entonces, sin más preámbulos, pues dejo al doctor Arturo Mora para que él designe cómo se va a realizar el evento a Danely. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues es un gusto para mí poder estar en este comité de tesis, ahora jurado, y felicidades, Danely, por llegar a esta etapa. Te voy a pedir que nos hagas una exposición de 20 o 30 minutos. Posteriormente vamos a proceder a una ronda de preguntas por los integrantes del jurado. Después pediremos que salga la gente para poder hacer una deliberación y finalmente terminaremos con el veredicto, que esperamos que sea positivo. Así que, adelante. Muchas gracias. Buenos días, estimados miembros del comité y a todos los presentes que se encuentran el día de hoy, amigos, familia, maestros, todos. El día de hoy vengo a presentar la culminación de mi proyecto de investigación titulado Remoción de elementos potencialmente tóxicos con plantas nativas e invasoras en la recuperación del suelo de la laguna de La Escondida en Reynosa, Tamaulipas. La laguna La Escondida se encuentra dentro del área urbana de la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, lugar que se caracteriza por un acelerado desarrollo urbano industrial, por lo que con el objetivo de preservar el equilibrio de la naturaleza y la sociedad fue declarada área natural protegida. Sin embargo, actualmente presenta un grave deterioro ambiental a causa de diversos factores de origen antropogénico, como son las descargas de aguas residuales e industriales, la acumulación de residuos sólidos, entre otros, lo que ha ocasionado la contaminación del suelo. Estos representan un grave riesgo tanto ecológico como para la salud de los seres vivos, especialmente por la incorporación constante de los elementos potencialmente tóxicos. Los elementos potencialmente tóxicos, o de forma abreviada EPT, se caracterizan por su alta toxicidad y persistencia, incluso en bajas concentraciones. En general, estos son elementos no biodegradables como el arsénico, cadmio, cromo y plomo, y estos tienen la capacidad de acumularse progresivamente en el suelo y degradar sus funciones biológicas, además de que se pueden integrar a la cadena trófica por medio de las plantas. Por el riesgo que estos representan, se consideraron los límites permisibles de México según la NOM 147 y de Estados Unidos, esto por su proximidad con el país, según la Agencia de Protección Ambiental, las cuales los clasifica dependiendo el riesgo a la salud humana y al riesgo ecológico. Los resultados del análisis del suelo se muestran en la última columna, en donde muestran que el contenido de arsénico, cromo y cadmio supera los límites permisibles resaltados en color rojo de dichas normativas. Siguiente, por favor. La exposición a los EPT en las plantas presenta respuestas fisiológicas diferentes, las cuales varían dependiendo de la especie, el tipo de contaminante y su concentración, donde algunas especies son más resistentes y otras más sensibles. Entre los efectos tóxicos que se manifiestan es la alteración del crecimiento como una baja producción de la biomasa y daños en el organismo como la clorosis y la necrosis. Sin embargo, algunas especies han desarrollado mecanismos de tolerancia que les permiten la capacidad para sobrevivir y crecer en presencia de los EPT, como la reparación celular por daño o la exclusión, que restringe la entrada de los contaminantes al organismo. Por ello, este proyecto de investigación propone una alternativa sustentable para la recuperación del suelo de la laguna La Escondida, aprovechando los recursos naturales que existen en el sitio, como las plantas, por medio de la fitorremediación. Siguiente, por favor.
La fitorremediación se refiere al empleo de plantas para remover, acumular y o transformar contaminantes del suelo, sedimentos y o cuerpos de agua. En la selección de especies en un proceso de fitorremediación se deben considerar primeramente las características de la tolerancia a los CPT presentes en el suelo y a otros factores abióticos como la salinidad, la escasez de agua y los cambios de temperatura. Algunos autores han mencionado que tanto especies nativas como invasoras poseen la capacidad fitorremediadora, en donde las especies invasoras poseen un crecimiento rápido y un extenso sistema radicular, pero llegan a presentar cierta sensibilidad a factores de estrés ambiental. Por ello es que destacan a las especies nativas por su gran adaptación a estos factores abióticos, además de que son más autosuficientes que otras especies y estas favorecen la restauración ecológica del sitio. Siguiente, por favor. En la fitorremediación se ha destacado a la familia Fabaceae, comúnmente conocida como leguminosas, por su amplia abundancia y distribución en el mundo. Algunas de estas especies abundan dentro de la laguna, como Neltuma glandulosa y Parkinsona aculata, que son especies nativas. También se encuentra Leucaena leucocefala, que es una especie invasora del sitio, y se consideró a Albizia leve como una segunda especie invasora. Esto para evaluar su capacidad de remoción de los CPT evaluados y además de que es una especie invasora con presencia en el estado de Tamaulipas. En general son especies estas especies son árboles o arbustos, son especies leñosas, son semicaducifolias como Parkinsona aculata o caducifolios como Neltuma glandulosa. Son fijadoras de nitrógeno en el suelo y algunas de estas especies han sido reportadas con la capacidad de procesos en fitoextracción y fitoestabilización de los CPT. Para esto se planteó el objetivo general, que es comparar la capacidad de remoción de elementos potencialmente tóxicos entre plantas, especies nativas e invasoras de la familia Fabaceae para la recuperación del suelo de la laguna La Escondida en Reynosa, Tamaulipas, de los cuales se desglosaron los objetivos específicos que se muestran en la diapositiva, y la hipótesis que se planteó es que las plantas nativas tendrán un mayor efecto de remoción de elementos potencialmente tóxicos con respecto a las especies invasoras para la recuperación del suelo de la laguna La Escondida en Reynosa, Tamaulipas. Para esto se siguió con la siguiente metodología, en donde primeramente se estableció la zona de estudio, en la cual se seleccionaron 2 sitios de muestreo del suelo, en donde el sitio número 1 no presenta una grave alteración urbana, mientras que el sitio número 2 está próximo a una salida de aguas residuales que se invierten directamente al cuerpo de agua. La colecta de las semillas de Neltuma glandulosa, Parkinsona aculata y Leucaena leucocefala fue en el entorno de la laguna, mientras que Albizia leve fue en Ciudad Victoria. Para las fases del experimento se prosiguió con la fase de laboratorio, en la cual las semillas colectadas se sometieron a los tratamientos pergeminativos correspondientes a su especie y la preparación del extracto acuoso con una relación de 13.5 mililitros de agua destilada por cada gramo de suelo para ambos sitios. Estas se utilizaron para la realización de las pruebas de germinación, las cuales se sometieron a 3 tratamientos diferentes que se muestran en este diagrama, y a las cuales las semillas tratadas se colocaron en las cajas Petri, a las cuales se les agregó 13.5 mililitros del extracto acuoso correspondiente a la tabla de tratamientos, solo con excepción de Albizia leve, se le agregó 7 mililitros. Estas se llevaron a la incubadora a 30 grados centígrados y el análisis del suelo también se realizó en la fase de laboratorio, en la cual determinó todos los parámetros físicos y químicos del suelo para ambos sitios, determinando todos los parámetros que se muestran en el diagrama. Este mismo procedimiento de germinación se utilizó para la elaboración del experimento del invernadero, en donde solamente se enfocó en el sitio número 2, con 10 puntos de muestreo al azar a una profundidad de 30 centímetros. Siguiente, por favor. A partir de los datos obtenidos en la fase de laboratorio, permitió el cálculo de variables como el índice de germinación, de acuerdo al método de Zucconi, o de forma abreviada IG, que permite medir la sensibilidad a la fitotoxicidad de los CPT de cada una de las especies, y también el cálculo de otras variables germinativas como la capacidad porcentual de germinación, tiempo medio de germinación, tiempo modal de germinación y tasa de crecimiento radicular. Siguiente, por favor. Como se había mencionado antes, en el experimento de invernadero se enfocó solamente en el sitio 2, esto por su alto contenido de PT que presentó durante el análisis del suelo, en donde una vez que se realizó la germinación de las semillas durante los primeros días, se llevó a cabo el trasplante a semilleros de plástico con cavidades,
en donde se mantuvieron durante un mes. Luego, cumplido este tiempo, las plántulas se colocaron en macetas previamente preparadas con 2 kilogramos del suelo y fueron distribuidas dentro del invernadero con un diseño experimental completamente al azar. Este experimento tuvo una duración de 6 meses, en las cuales permitió la recopilación de datos como la medición del crecimiento, que fue la longitud del tallo, y el número de hojas, que fue cada tercer día, así como el registro de la temperatura dentro del invernadero, esto con ayuda de un termómetro de mercurio. El análisis del suelo que se realizó fue en 2 tiempos, a los 3 y a los 6 meses, en los cuales se determinaron las concentraciones de arsénico, cadmio, cromo y plomo, además de los otros parámetros químicos como el fósforo, potasio, conductividad eléctrica y el pH. A partir también de los datos obtenidos en el invernadero, permitió el cálculo de otras variables morfológicas, que es la tasa de crecimiento e índice de tolerancia de las especies. Siguiente, por favor. En esta diapositiva se muestra toda la lista de tratamientos que se siguió para el experimento del invernadero, en donde cada uno de los tratamientos tuvo un total de 7 repeticiones, dando un total de 84 unidades experimentales. Siguiente. En esta se muestran todos los análisis estadísticos que se utilizaron durante esta investigación, los cuales se realizaron con ayuda del software R, y en donde todos los datos analizados se sometieron a pruebas de normalidad de Shapiro-Wills y Lillieford, además de la prueba de homogeneidad de varianzas de la prueba de Levene. Esto con un nivel de significancia de P menos de 0.05. Siguiente. Ahora a continuación se van a mostrar los resultados. En la tabla número 1 se muestra el análisis físico y químico del suelo de la laguna, en donde las letras diferentes representan las diferencias significativas entre ambos sitios. Aquí el contenido de los CPT del sitio número 2 fue mayor y significativamente diferente al sitio número 1. En cambio, el sitio número 1 presentó los valores más altos en los parámetros químicos del suelo y que fueron significativamente diferentes al sitio número 2. Siguiente, por favor. En esta diapositiva se muestra de la figura 1 a la figura 4 de manera gráfica la capacidad de germinación de las especies nativas e invasoras a lo largo del tiempo. Aquí se observa que hubo un crecimiento homogéneo en los tratamientos de cada una de las especies, solo con excepción de Albizia leve, que presentó una disminución en la capacidad de germinación con respecto al testigo, lo cual pudo ser por la misma presencia de los efectos de los CPT en los extractos acuosos. Siguiente, por favor. En la tabla 2 se muestran todas las variables de germinación de las plantas nativas e invasoras, en donde se muestra que las letras diferentes son las diferencias significativas entre tratamientos y especies. La capacidad porcentual de germinación y la tasa de crecimiento radicular fueron las especies nativas las que presentaron los valores más altos con respecto a las especies invasoras. Esto demuestra que la capacidad de germinación de las especies nativas no fue afectada por la presencia de los CPT como sucedió con las especies invasoras. El tiempo medio que se encuentra en la última columna representa el tiempo promedio necesario para la germinación de las especies y el tiempo modal es el pico de la germinación de las especies. Otro factor que pudo haber influido en estos resultados pudo ser la latencia o dormancia de las semillas, típica de las leguminosas por su dura cubierta seminal, como menciona Ruiz Carranza y colaboradores en el 2024. ¿Siguiente? Y en esta tabla, en la tabla número 3, se muestra el cálculo del índice de germinación de acuerdo al método de Zucconi, en donde se muestran las diferencias significativas con letras diferentes. Y aquí nos enfocaremos en el índice de germinación, que es el IG de la última columna, en donde las especies nativas presentaron un IG mayor al 80%, lo cual a los criterios del método indican que estas especies presentan una baja fitotoxicidad a los CPT. En cambio, las especies invasoras presentaron un IG menor al 80%, lo cual los criterios del método indican que estas se clasifican como una fitotoxicidad moderada a alta a los CPT. En el caso de las especies nativas, se le puede atribuir estos resultados a su tolerancia o capacidad de fitorremediación de estas especies, ya reportada anteriormente por otros autores como Abas y colaboradores en el 2019 y González y Villalobos y colaboradores en el 2021. En el caso de las especies invasoras, pudieron ser los mismos efectos tóxicos de los CPT, los cuales
inhibieron o retrasaron la germinación de las semillas, como menciona Kraner y Coville en el 2011. Siguiente. En la figura 5 se muestra el análisis de clustering, el cual indica las relaciones que existen según los tratamientos de T1 y T2 con sus respectivas especies agrupadas, esta figura demuestra que las características físicas y químicas de los dos tratamientos T1 y T2 son diferentes entre ambos sitios, y estos están influyendo en la germinación de las especies. En la figura 6 se representa el análisis de componentes principales, el cual indica las relaciones que existen entre las variables germinativas y los parámetros físicos y químicos del suelo con los tratamientos y las especies. Aquí se observa que todas las variables analizadas de las dos dimensiones DIM1 y DIM2 absorben el 86.9% de la variabilidad de toda la información, y solo están representadas aquellas variables con una contribución mayor o igual al 5.80%, que es cada uno de los componentes. Se observa aquí que en el tratamiento número 1 son los parámetros químicos del suelo los cuales están influyendo en la germinación de las especies, mientras que en el tratamiento 2 son los parámetros, son las concentraciones de los CPT y la conductividad eléctrica los que contribuyen a la fitotoxicidad, los cuales están influyendo en la germinación de estas especies. Esto se respalda por lo dicho por Mantilla en el 2008, el cual indica que la germinación de las semillas dependen de las condiciones extremas, como la composición del sustrato, en este caso es del extracto acuoso. Siguiente, por favor. En la figura 7 se muestra el crecimiento por especies y tratamientos, en donde las letras diferentes representan las diferencias significativas. Aquí fue la especie nativa Parkinsona aculata la que tuvo un mayor crecimiento con respecto a las otras especies y que no tuvo diferencias significativas entre sus tratamientos. Esto demuestra su gran adaptación y tolerancia a los CPT, coincidiendo con González Villalobos y colaboradores en el 2021. En el caso de Neptuma glandulosa, presentó un mayor crecimiento en T1, que es el suelo contaminado de la laguna, y con diferencias significativas entre el tratamiento 0 y el T2. Esto, además de que demuestra su tolerancia a la composición del suelo de la laguna, también puede demostrar su tolerancia a los CPT presentes en el suelo. Otro factor que pudo haber influido en este proceso de crecimiento de la especie pudo ser las precipitaciones que se registraron en Ciudad Victoria, que fueron mayores a los de Ciudad Reynosa, según los datos de la Conagua, los cuales pudieron haber impactado de manera negativa en la producción de la biomasa, como sucedió en el experimento de Alguardi y colaboradores en el 2019 con la especie Neptuma juliflora. En el caso de las otras dos especies, Lecanalcocefala y el Bicelebec, presentaron un menor crecimiento en T1 y que fue significativamente diferente a T0 y a T2. Esto, además de que pudo ser por la misma presencia de los CPT, también pudo ser por la misma composición del suelo, el cual no pertenece a su distribución natural, de acuerdo con Berma y colaboradores en el 2013. Otro factor que pudo haber influido es los cambios de temperatura, dado que dentro del invernadero se registró una temperatura promedio de 22.1 grados centígrados, lo cual, de acuerdo con Lascano, está fuera del rango óptimo para el crecimiento de las leguminosas, que se encuentra entre 25 y 30 grados centígrados. O también por la misma latencia invernal que presentan, de acuerdo con Larcher en el 2003, mencionan que las especies leñosas presentan una inhibición del crecimiento de manera temporal durante el invierno. Siguiente. En la figura 8 se muestra el número de hojas por especies y tratamientos, en donde presentaron diferencias significativas entre especies, tratamientos y tiempo. A estos resultados se les puede atribuir como su característica como especies caducifolias como Neptuma glandulosa, Lecanalcocefala y Albicelebec, y semicaducifolias como Parkinsona aculata, las cuales presentan cambios en el número de hojas durante el cambio de estación en el invierno. Siguiente. En la figura 9 se muestra de manera gráfica la tasa de crecimiento mensual por especies y tratamientos.
Aquí se muestra que en el tratamiento 1, que es el suelo de la laguna, fueron las especies nativas las que presentaron una mayor tasa de crecimiento con respecto a las especies invasoras. En las especies invasoras pudieron ser afectadas por la misma toxicidad de los CPT, los cuales pudieron haber influido en sus procesos fisiológicos del crecimiento, coincidiendo con Gori y colaboradores en el 2019. En el caso de las especies nativas, además de que van a demostrar su capacidad para crecer en presencia de los CPT, también lo hacen a temperaturas superiores a los 30 grados, lo cual coincide con lo mencionado con García Salgado y colaboradores en el 2012. En el caso de las especies invasoras, presentaron una mayor tasa de crecimiento en los tratamientos T0 y T2, pero esto se le puede atribuir a las propiedades del suelo negro, el cual probablemente posea una mayor microbiota, lo que favorece el crecimiento de estas especies. En el caso de las especies invasoras, como menciona Zhang y colaboradores en el 2023. Siguiente. En la figura 10 se muestra el efecto de la temperatura sobre la tasa de crecimiento de las especies y tratamientos. El factor de correlación de Spearman que se obtuvo fue de 0.51. Esto indica que existe una correlación media positiva entre ambos factores. Es decir, al aumentar la temperatura, también aumenta la tasa de crecimiento. Aunque los efectos de la temperatura varían dependiendo de la especie, en el caso de las especies invasoras, las altas temperaturas pueden impactar de manera negativa en su crecimiento en comparación a las especies nativas, de acuerdo con Valier y colaboradores en el 2019. Se deben de considerar también que las bajas temperaturas son un factor de estrés para el crecimiento de las especies, de acuerdo con Yadav en el 2010. En el caso de las especies nativas, que pertenecen a las zonas cálidas, que son expuestas a bajas temperaturas que no sean gélidas, estas pueden presentar diversos cambios fenotípicos como reducción del área foliar, inhibición del crecimiento o retraso del crecimiento, de acuerdo con Teocharis y colaboradores en el 2012. Siguiente. En la tabla número 4 se muestra el índice de tolerancia, o de forma abreviada, IT, en donde las letras diferentes representan las diferencias significativas entre especies y tratamientos. Este se obtuvo a partir del peso seco de las especies, en donde las especies nativas presentaron un IT mayor al valor de 1, que de acuerdo a la escala de tolerancia, estas presentan una mayor tolerancia a los CPT. En el caso de las especies invasoras, obtuvieron un IT menor al valor de 1, lo cual en la escala de tolerancia los clasifican como una menor tolerancia a los CPT. En el caso de las especies nativas, presentaron un IT mayor al valor de 1, pues, lo cual puede ser incluso superior a lo reportado por otras especies como Miscanthus giganteus de la familia Poaceae, el cual presentó una resistencia relativa a los CPT. Mientras que en las especies invasoras presentaron un IT menor al valor de 1, lo cual coincide con lo reportado con otras especies de la misma familia, las cuales presentaron una baja producción de la biomasa en el experimento de Jara, Peña y colaboradores en el 2014 con la especie Lupinus balianus, que se realizó con altas concentraciones de relaves de mina. Siguiente. En la tabla número 5 se muestra la concentración de los CPT en ambos tiempos de muestreo, de acuerdo con la especie, en donde las letras diferentes representan las diferencias significativas entre las especies. Aquí fueron las especies invasoras las que tuvieron los valores más altos en las concentraciones de los CPT. Estos resultados en las concentraciones se les puede atribuir a la presencia de las plantas en los tratamientos, en donde las especies poseen distintos mecanismos que les permiten reducir las concentraciones de los CPT en el suelo al absorberlos y acumularlos en sus tejidos, como la capacidad de bioacumulación reportada en especies de la misma familia, en el caso de Acacia magnum y Acacia auricoliformis. También puede haber influido la capacidad de estabilización de especies de la misma familia con EPT, como sucedió con Erythrina crystalgali y Ceraconimbosa. Además, se debe de considerar que la biodisponibilidad de los CPT dependen de las propiedades químicas y físicas del suelo, como el pH, la materia orgánica, la conductividad eléctrica y la textura del suelo, de acuerdo con Agua y Adibarata en el 2020. Siguiente, por favor. En la figura 11 se muestra la concentración de arsénico en los tratamientos, en donde presentaron una disminución con respecto a la concentración inicial. Los resultados
los resultados de esos tratamientos pudieron ser influidos por las mismas propiedades químicas del suelo, como el pH. En el caso de Neltuma granulosa, que presentó un pH alcalino, que fue de 8.2 a 9.2, el cual se encuentra en un rango donde algunos CPT pueden presentar baja disponibilidad o se pueden precipitar. Esto previene la transferencia por lixiviación o por la misma absorción de las plantas, de acuerdo con ASIS y colaboradores en el 2023. Siguiente. En la figura 12 se muestra la concentración de cadmio en los tratamientos, los cuales también presentaron una disminución con respecto a la concentración inicial. Estos resultados también pudieron ser influidos por los parámetros químicos del suelo, como en pH, en el caso del Cronarcocefala, que presentó un pH alcalino, que fue de 8.2 a 9.3, lo cual puede retener la movilidad de los CPT presentes en el suelo, como se ha reportado en el caso de los elementos del plomo y el cadmio, los cuales son más solubles en pHs ácidos en un rango de 4 a 5, de acuerdo con Huang y Cheng en el 2003. Otro factor que pudo haber influido es la textura del suelo, ya que en los resultados del análisis se mostraron que esta presenta una clase textural franco-arcillo-arenoso, el cual se compone del más de 50% de arena. Y de acuerdo con Pinto y colaboradores en el 2014, menciona que los suelos arenosos no retienen el agua como los suelos arcillosos, y estos no pueden permitir la sustitución de cationes por iones de hidrógeno. Siguiente. En el caso del cromo tenemos un comportamiento diferente a los otros dos elementos, lo cual pudo ser por la misma forma química del elemento, ya que este elemento naturalmente predomina en dos estados de oxidación, que es el cromo trivalente, es el más común y menos tóxico, que es insoluble e inmóvil en ambientes alcalinos y oxidantes, que es la forma que se presume se encuentra dentro de la laguna La Escondida, de acuerdo al pH alcalino que se obtuvo en los análisis del suelo. Al contrario con el cromo hexavalente, que es más tóxico, más soluble y móvil en pHs ácidos, lo cual puede haber interferido en la biodisponibilidad del elemento, de acuerdo con Yadav y colaboradores en el 2019. Siguiente. En la figura 14 se muestra la concentración del plomo en los tratamientos. Dichos resultados pudieron ser afectados también por los factores ambientales. En el caso de Albicia-Lebec, presentó una capacidad de translocación en los CPT, pero este fue en un experimento de Nigeria, que presentó un clima tropical, temperaturas superiores a los 30 grados y una mayor humedad de 65%. Lo cual en nuestro caso tuvimos por ejemplo, en la temperatura tuvimos una temperatura promedio de 22 grados centígrados. Y de acuerdo con Pinto y colaboradores en el 2014, mencionan que las altas temperaturas pueden acelerar los procesos químicos y biológicos del suelo, además de que una mayor humedad contribuye a la migración de los CPT solubles en el suelo. Siguiente. En la tabla 6 se muestran los otros parámetros químicos del suelo, que es el pH, la conductividad eléctrica, el fósforo y el potasio entre los tratamientos, en donde las letras diferentes representan las diferencias significativas entre tratamientos y especies. Aquí en la columna del pH que se obtuvo en todos los tratamientos fue alcalino, lo cual pudo haber interferido en las concentraciones de los CPT en el suelo o también por la misma absorción de las plantas. De acuerdo con Yadav y colaboradores en el 2018, mencionan que el pH cuando se encuentra en valores altos o en rango alcalino, los CPT tienden a formar compuestos menos solubles o absorberse fuertemente a las partículas del suelo, lo cual puede reducir la biodisponibilidad de los elementos. En el caso de la conductividad eléctrica que se obtuvo, fueron valores altos, los cuales pudieron provocar la precipitación o complejación de estos elementos, lo que esto puede disminuir la biodisponibilidad del elemento o la misma movilidad de los CPT, como menciona Juan y colaboradores en el 2022. Por favor. Me faltó mencionar aquí que el fósforo y el potasio son elementos vitales para el desarrollo del crecimiento de las plantas. En el caso también pueden interferir en los resultados de las concentraciones de los CPT, en donde el fósforo puede actuar como un agente inmovilizador de los CPT, mientras que el potasio puede
interferir en el intercambio catiónico de los EPT. Siguiente. En la tabla 7 se muestra la correlación de Spearman entre los EPT con el pH y la conductividad eléctrica. Las correlaciones que se obtuvieron demuestran que los parámetros químicos del suelo pueden interferir en las concentraciones de los EPT, como menciona Petalka y colaboradores en el 2019. Las correlaciones que se obtuvieron del pH con los EPT fueron correlaciones negativas, bajas y medias, es decir, a mayores valores de pH, la concentración de los EPT puede disminuir, lo cual estas correlaciones coinciden con Albujar y colaboradores en el 2023, el cual indica que el pH influye en la fuerza de absorción de los elementos en el suelo y lo que puede afectar a la solubilidad y movilidad. Solubilidad, movilidad y biodisponibilidad de los elementos. En el caso de la conductividad eléctrica y los EPT, se obtuvieron correlaciones positivas, que fueron bajas y medias. Es decir, a mayores valores de conductividad eléctrica puede aumentar la concentración de los EPT. Y de acuerdo, esto se respalda con lo mencionado por Cavata Pendias y Pendias en 1985, el cual indica que el incremento de las concentraciones a los EPT pueden estar asociadas a la a la salinidad del suelo, lo cual es una propiedad que se encarga de la formación de complejos que contribuyen a controlar la solubilidad de dichos elementos. Siguiente. Y ya como conclusiones de los resultados, se tiene que la variabilidad intraespecífica para Neltuma glandulosa, Parkinsona oculata influyó en la capacidad de germinación y su tolerancia a los CPT, en comparación a las especies invasoras, Lecanalcocefala y Albizia de Lebec. Por consiguiente, esto confiere un paso preliminar de tolerancia para los usos de restauración y conservación de sitios degradados por EPT. El pH, la capacidad de intercambio catiónico, materia orgánica, nitrógeno, fósforo, potasio, humedad y textura influyen en los niveles de fitotoxicidad de los EPT en las variables de germinación de Neltuma glandulosa, Parkinsona acuculata, Lecanalcocefala y Albizia lebec. El crecimiento de Neltuma glandulosa, Lecanalcocefala y Albizia lebec fue condicionado por la temperatura y el sustrato, mientras que el crecimiento de Parkinsona oculata no fue afectado por el tipo de sustrato. Asimismo, el índice de tolerancia mostró que la producción de la biomasa de las especies se ve afectada por el tipo de sustrato. La concentración inicial de los EPT arsénico, cadmio y cromo en todos los tratamientos disminuyó debido a la capacidad bioacumuladora de las especies. El pH y la conductividad eléctrica pueden influir en la biodisponibilidad de los EPT y de acuerdo por varios autores en este estudio, Neltuma glandulosa, Parkinsona acuculata, Lecanalcocefala y Albizia lebec son plantas fitorremediadoras, las cuales pueden ser utilizadas para la restauración y recuperación del suelo de la laguna La Escondida en Reynosa, Tamaulipas. Siguiente. Y ya como una contribución en parte de esta investigación es el primer artículo científico, el cual se enfoca en todos los resultados de germinación que se obtuvieron en la Revista Internacional de Contaminación. También se espera la publicación de otros 2 artículos, en uno de ellos se va a considerar los otros factores que no se metieron dentro del documento de la tesis, que son los factores de fitorremediación, que ya son el factor de translocación y de bioacumulación. Siguiente. Y ya solo queda agradecer a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación por la beca para el financiamiento de mis estudios de maestría, a todos los miembros del comité que me estuvieron asesorando durante este tiempo, por su paciencia también les agradezco mucho, a todas las personas que también me estuvieron apoyando, maestros, académicos, todo el personal del instituto, amigos, familia, claro, y especialmente a una persona que ya no se encuentra entre nosotros, que realmente quería que viera la conclusión de esta, investigación. Bueno, por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Danely, por esta excelente presentación. Y bueno, vamos a iniciar con la sesión de preguntas y le voy a pedir a la doctora Amparo Mauricio Gutiérrez que pueda iniciar con este proceso de ronda de preguntas. Adelante, doctora.
todo el proceso que realizaste, conocemos tu formación, yo creo que sí fue difícil involucrar la parte biológica y tu perseverancia se te reconoce bastante, y más porque pues a pesar de que eres un estudiante de maestría, generaste una publicación, que ese sí es un gran reto, ¿sí? Ujú. Y como lo acabas de decir, creo que es un proyecto bastante ambicioso en la que pues tienes hasta muchísimo más material para obtener otras 2 publicaciones. Pues enhorabuena, me uno a las felicitaciones y felicito también a toda tu familia por apoyarte y acompañarte en este proceso, ¿sí? Bueno, ya como cuasimaestra en aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, dime, para ti, ¿qué es un elemento potencialmente tóxico, Danel? Un elemento potencialmente tóxico, pues ahorita son todos aquellos elementos que pueden presentar un riesgo para la salud de los seres vivos y para la supervivencia por su alta toxicidad y persistencia que se pueden acumular. Algunos de estos pueden ser tanto metales como el plomo, el cadmio, o incluso algunos otros como el arsénico. Ok. ¿Sí? Y nos mencionabas, bueno, tu proyecto trató de plantas, catalogaste a plantas nativas e invasivas, ¿sí? Y nos mencionabas 4 especies de plantas. Uh-huh. Estas plantas lo mencionas de forma muy general, pero sí lo tienes escrito en la tesis. ¿Nos podrías explicar si estos elementos potencialmente son tóxicos para la planta? ¿Sí? Uh-huh. ¿Qué mecanismos las plantas, qué condiciones a nivel fisiológico, más las especies nativas, le están permitiendo sobrevivir a este elemento potencialmente tóxico? ¿Cuáles consideras importantes? Bueno, como mencioné algunos, en este caso que fue la reparación celular, la cual pues puede estar reparando al organismo a pesar del daño que está recibiendo por el impacto de la toxicidad de los CPT. También la exclusión, donde algunas especies restringen su entrada a los CPT, pero no los llegan a traslocar a sus tejidos aéreos. También algunos pueden ser como el mecanismo que la quelación o la compartimentación, en donde, por ejemplo, son absorbidos por las raíces, los cuales son, dentro del organismo, son transformados en otros elementos menos tóxicos, los cuales pueden ser incluso liberados por los exudados de las especies. También la compartimentación, en donde los elementos se quedan dentro del organismo en los tejidos, bioacumulados en los tejidos. Okay. Y otra que son bien estudiadas, no sé si has escuchado de las fitoquelatinas. Sí, bueno. ¿Sí? Ajá, sí, te escucho. ¿Sí? ¿Qué sabes de las fitoquelatinas? Son proteínas que transportan a los CPT dentro de las plantas. Bueno. Ok, sí, muy bien, Danel. Ahora, tú hiciste tu estudio, hiciste un escalamiento. Primero partiste de ver si podían sobrevivir a través de la germinación en extractos acuosos de este suelo contaminado, y después las expusiste al suelo como tal contaminado, ¿no? Uh-huh. Entonces, con esto, ¿tú qué me concluirías? Si yo te dijera, ¿sabes qué? Tengo un proyecto y necesito que me restaures la laguna, es urgente. ¿Tú cómo me venderías tu proceso, tu desarrollo tecnológico que acabas de hacer? Desde la germinación hasta el experimento del invernadero. Bueno. Ajá, pero tú ya sabes, tú ya estudiaste eso, tú ya sabes qué plantas, pero ¿tú qué propondrías hacerlo ya para hacerlo así en vivo? Hacer un proyecto de restauración en tu zona que estudiaste, que fue la Laguna La Escondida. Sí. Bueno, en este caso, pues obviamente me inclinaría por las especies nativas, las cuales favorecen la restauración nativa
la vegetación nativa del sitio, que pertenece al matorral espinoso tamaulipeco, lo cual son importantes para la conservación de la biodiversidad dentro del sitio. Además de que en todos los resultados de esta investigación mostraron que la germinación de estas especies, por ejemplo en el caso del método, el índice de germinación del método de Zucconi, presentaban una baja fitotoxicidad, incluso lo cual fue mejor que en especies invasoras, ya que también las especies invasoras pueden ser un poco desfavorables, ya que necesitan ciertos cuidados o mantenimientos, dado que algunas necesitan más riego frecuente que las especies que ya están adaptadas a los factores ambientales del sitio. Ok. Tú me estudiaste dos especies nativas, que fue Parkinsonia culeata y Neltuma glandulosa. Sí. De esas dos, para ti, ¿cuál sería tu especie estrella? La especie estrella. En la capacidad, en la capacidad de germinar, ambas se destacaron, pero en este caso sería Parkinsonia culata, porque al final del experimento del invernadero, esta no se vio afectada por el tipo de tratamiento, ya que puede sobrevivir en otros tipos de suelo, además del suelo de la laguna. Ok. Entonces, este proceso de escalamiento que hiciste desde la parte de germinativa y después lo ensayaste en invernadero con el suelo contaminado, ¿tú lo ves que es una muy buena estrategia para empezar a seleccionar especies para procesos de fitorremediación? Sí. Bueno. Ok. En base a eso, ¿qué parámetros ya nos dijiste, nos mencionaste que pH y conductividad eléctrica son como que van a regular esa solubilidad, movilidad y disponibilidad de los elementos en el suelo, ¿sí? Y en campo, ¿tú qué harías con estos parámetros? ¿Qué propondrías para hacer tu proceso eficiente de fitorremediación? ¿Cómo tendrías que trabajarlo ahí en el campo? Para modificar los parámetros del pH y la conductividad eléctrica. Ajá. Ok, si modificamos el pH que se obtuvo, que fue alcalino, tendríamos que modificarlo para volverlo en pH ácido, lo cual puede afectar a la movilidad, hacer los elementos más móviles dentro del suelo. En el caso, okay. ¿sí? Sí, recuerda que el suelo es un buffer, es un amortiguador, es muy difícil moverlo, el pH si lo quieres hacer ácido. Tu pH pues sí era ligeramente alcalino, ¿no? Sí. ¿Crees que realmente te esté afectando esa acumulación de los elementos potencialmente tóxicos para la planta? Con los parámetros químicos, pues con los resultados que se obtuvieron de las concentraciones, se presentó una disminución con respecto a la concentración inicial. Es decir, que los EPT que se presentaron al inicio de los resultados del análisis del suelo pudieron ser absorbidos por la misma planta, a pesar de que se obtuvo un pH alcalino, que reduce su movilidad dentro del suelo. Exacto, sí, porque recuerda que todo funciona al final como un sistema. Mover el pH del suelo ya es muy difícil, posiblemente lo puedes mantener para que siga trabajando y operando la planta, ¿no? Sí. Y se termine de desarrollar bien la planta. Pues muy bien, Danelli, te agradezco mucho. Veo que la verdad sí dominas muy bien tu tema. Sí, y muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por hacer esta colaboración junto con tu directora de tesis, la doctora Sandra, sí, Sandra Mora, y muy bien, muchas felicidades, Danelli. Por mi parte sería todo. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora, por su participación, y vamos a pedir ahora a la doctora Sandra Mora que continúe con la rueda de preguntas. Retomando lo que te dijo la doctora Amparo sobre cómo venderías tus resultados. El año pasado, si no mal recuerdo, tú me comentaste que había un programa de restauración, más bien de reforestación,
en la laguna, en el cual fuiste y viste lo que ellos pusieron como plantas de reforestación, y yo te pregunté que tú qué opinabas. Entonces, en base a eso, tú viste ya qué especies empezaron con las que empezaron a reforestar la laguna. ¿Tú cómo irías a presentar y decirles, ¿saben qué? Que lo que ustedes pusieron no es lo idóneo, porque de acuerdo a lo que yo obtuve, ¿cuál sería tu planteamiento? Ok, bueno, para empezar, esta investigación, por todo la investigación que estuve realizando, recapitulando los antecedentes, es la primera que se hace dentro de la laguna sobre la fitorremediación. Entonces, todas las especies que están usando para reforestar, solamente las están utilizando para restaurar pues la vegetación, pero solamente porque estas soportan, por ejemplo, los factores abióticos del sitio, que si estas pueden crecer, la supervivencia que presentan, ¿no? Pero en este caso, las especies que se estudiaron, en el caso de las especies nativas, que son importantes para la restauración, la vegetación natural del sitio, poseen la capacidad fitorremediadora, que ya ha sido comprobada en esta investigación, en lugar de las otras especies que no pueden ser que se hayan presentado en otras investigaciones, que hayan sido fitorremediadoras, pero dentro de esta investigación se enfocó solamente en especies, se enfocó en otras especies que habitan dentro del sitio, las cuales ya están adaptadas a los ambientes abióticos, como la temperatura, el tipo del suelo. Entonces, por esa parte yo me inclinaría, porque además de que favorecen para conservar la biodiversidad, restaurar la vegetación nativa, también porque ayudan a la recuperación del suelo, a descontaminar el suelo por absorber los CPT que se encuentran dentro del suelo. Y además, considerando que lo que tú has hecho hincapié siempre es que es un área natural protegida, ¿no? Sí, principalmente por eso es que necesitan mucho más cuidado, que obviamente en todos los otros sitios se necesitan el cuidados ambientales, pero esta, como es una área natural protegida, se deben de considerar otros aspectos, como que son conservar la biodiversidad y la vegetación nativa, disminuir el impacto urbano y promover más la restauración. Ok. Bien, Danieli, tú comentabas en una de tus diapositivas en cuanto a las características de la familia Fabaceae, que se han reportado algunas como plantas fitoestabilizadoras o fitoextractoras. Sin embargo, tú, aunque los datos no están ahí por X circunstancia, ya has trabajado un poco con el factor de bioconcentración y translocación. Entonces, ahí tú pudiste detectar que efectivamente, algunas especies de las que trabajaste es fitoestabilizadora, sin embargo, la mayoría de ellas, ¿qué proceso de fitorremediación tiene? Las otras especies, ya con los resultados preliminares que obtuvimos para el siguiente artículo, se demostraron que son acumuladoras de los CPT, los cuales pudieron presentar una capacidad de bioacumulación en sus tejidos. O sea que todas las concentraciones de los CPT están dentro de los tejidos vegetales. Y ahí nada más necesitaríamos saber en dónde quedaron más, si en la parte aérea o en la raíz. Una de las preguntas que siempre se hacen cuando cuando trabajan con fitorremediación es, bueno, que ya la planta acumuló los metales, los extrajo, los estabilizó, etc. Pero si yo quito esas plantas, las tiro, pues otra vez se van a incorporar al suelo y los metales se van a incorporar. ¿Qué alternativas tú has investigado que puede ser como respuesta a esa pregunta, no? O sea, si ya tienes la planta, ya sabemos, pero si se muere, otra vez pasa al suelo y vuelve a incorporarse. ¿Qué sería o qué has escuchado que se podría hacer? Para cuando la planta se muere, volver para que no se incorpore nuevamente lo que extrajo, lo que estabilizó, según el método de fitoestabilización. Bueno, en este caso, si la planta está presentando mayor concentraciones de los CPT,
Entonces, en este caso se puede cortar, eliminar del suelo los tejidos vegetales, se pueden llevar a otro sitio para su posterior eliminación, en donde algunas llegan a ser incineradas. Así es. Y bueno, de estas plantas que tú estudiaste, ¿qué otro uso se les da? Las especies que, pues en la ciudad de Reynosa, las conocen por otros usos, como es el uso de leña, el uso como de madera para construcciones y muebles, también para forraje de ganado en algunas, pero como plantas, especies fitorremediadoras, este es el primero que se destaca en el sitio de la Laguna La Escondida. Ok, y para finalizar, de acuerdo a tus resultados, ¿hay o no remoción de metales? Sí hay. Se disminuyó la concentración inicial que se consideró, y pues en los últimos resultados, las tablas mostraron disminución con respecto a la inicial. O sea, todos los EPTs pudieron haber llegado a la planta, como ya se mostraron en los resultados preliminares del siguiente artículo, donde las cuales presentan ciertas concentraciones en sus tejidos. Bueno, y ahora sí la última. De todo lo que hiciste, ¿mejorarías algo en específico y por qué? Claro que siempre se necesitan mejoras para los procesos. Hay algunos otros parámetros que no se analizaron ya en el invernadero. Solo pues serían estos, pero la verdad es un trabajo que disfruté realizar. Realmente me aprendí demasiado, dado que no estoy fuera de mi ámbito profesional. Así que yo creo que es un excelente trabajo para ser el pionero dentro del sitio, la primera investigación en el sitio. Muchas gracias, Danelli. Sí. Al igual que la doctora Amparo, pues yo me uno a la felicitación. Disculpa que no lo he dicho al inicio. Estoy muy orgullosa porque efectivamente avanzaste bastante, ya tienes un gran conocimiento, tan es así que tú ya puedes plantear alternativas para tu sitio de interés, porque tú fuiste la que te enamoraste de hacer esa investigación en la laguna. Van a venir tiempos mucho mejores. Te felicito a tu mamá por guiarte, a tu hermana, y pues no lo mencionaste, y pues obviamente a tu abuelita y a tu tío, ¿no? Que son personas que físicamente no están aquí, pero que seguramente están desde el cielo apapachándote. Gracias, Danelli. Sí, muchas gracias. Muy bien, Danelli, pues me gustó mucho tu trabajo y estoy sorprendido cómo la Danelli que llegó con muchas dudas, estabas preocupada, estabas por empezar una maestría en ecología, venías de una línea de investigación diferente, pero tuviste una buena directora de tesis que te ayudó y creciste bastante. Y la verdad, esta es una tesis como de doctorado, en realidad, es una tesis de doctorado. Muchísimos análisis, muchísimo trabajo, y querías hacer más trabajo, ¿verdad? Pero bueno, sí. Creo que fue bastante lo que hiciste y es suficiente. Mi área no es la química ambiental, pero tú eres una experta ahora en eso. Durante la presentación escuchamos EPT, 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 y rara vez escuchamos la palabra metales pesados. ¿Por qué en los últimos años ya no se usa tanto la palabra metales pesados y por qué se usan los elementos potencialmente tóxicos? ¿A qué se debe eso? Bueno, ahorita por los elementos potencialmente tóxicos, pues básicamente obviamente se preocupan más o se enfocan más en el riesgo que representan, ¿no? Por su toxicidad que puede dañar a los seres vivos, ocasionar severos daños incluso a los seres humanos, como enfermedades cardiovasculares, neurológicos y todo. Pero se abarcan
al decir elementos potencialmente tóxicos, no solamente estamos hablando de metales, también hay otros contaminantes que son igual de dañinos, como el arsénico o metaloides, incluso dentro de la tabla periódica. Pero ¿por qué usar la palabra? Porque como que hay un temor de decir metales pesados o hidrocarburos que son peligrosos y se generaliza con la palabra EPT. La palabra potencial está hablando de algo que puede suceder. Quizás sea muy grave, quizás no sea tanto. Ahí pues vamos a los datos y a final de cuentas tus resultados hablan de eso. Me pareció interesante, ¿verdad? Porque no se aventuran a ya estigmatizar un elemento que finalmente todos los elementos son importantes en la naturaleza. Sí, algunos sí, pero hay unos que son incluso en bajas concentraciones y pueden ser dañinos. Bueno, como por ejemplo, vámonos con el tema de las concentraciones. Tenemos normas oficiales mexicanas donde se habla de los límites permisibles para una sustancia que puede ser un metal pesado o cualquier otra, un hidrocarburo, y que si está en el agua para consumo, pues ya es peligrosa, ¿no? Ya se convierte en un EPT. ¿Cuáles son los límites permisibles en el caso de los contaminantes que tú utilizaste y que son dañinos para la salud humana? Bueno, para la salud, en los límites permisibles, pues se establecieron por eso, por el riesgo a la salud de los seres vivos y también por el riesgo ecológico que pueden presentar, ya que pueden alterar el equilibrio que se presenta en el sitio. En los últimos años ha habido muchos casos de cáncer en la zona fronteriza. Todo lo que es la cuenca del Río Bravo, esa zona de Reynosa, se dice mucho de los contaminantes, no solamente por el tema de los hidrocarburos, sino también por las fábricas y lo que está ya ahora en el subsuelo. ¿Tú crees que existe una relación directa ahí entre estos contaminantes con la salud pública, en este caso, y el hecho de que tengamos casi en las manos la solución con tu trabajo? ¿Qué podrías decirle a la sociedad en este caso? Bueno, en Ciudad Reynosa, pues como mencioné anteriormente, se caracteriza por un acelerado desarrollo urbano industrial. Ahí abundan mucho las industrias maquiladoras, porque se localiza en la frontera de Tamaulipas, lo cual siempre tiene también esa interacción incluso entre Estados Unidos. Entonces siempre hay mucho desarrollo industrial y algunos pueden estar, en el caso de la laguna, que ya se ha reportado que incluso en la antigua refinería de Pemex estaba derramando sus residuos contaminantes dentro del cuerpo de agua, lo cual afectó de manera grave el equilibrio del sitio. Y sí tienen relación, porque no solamente son en el agua, sino también en el aire. Los EPT se pueden transferir en el aire y algunas industrias pueden estar emitiendo gases contaminantes, los cuales se pueden estar interfiriendo, o en el mismo suelo, que se pueden transferir por medio del aire. Bueno, tú no eres experta en salud pública, pero ya tienes información que puede ser utilizada por personas que sí lo hacen. Ahora, viendo las especies, 4 especies, 2 nativas, 2 introducidas, pero hay una de las nativas que destacó. El mezquite de norteño es muy bueno. El tuma es una planta importante que tiene un uso tradicional, pero que tiene un hábitat muy específico, el matorral espinoso tamaulipeco. Parkinsonia culeata, aunque es parte del matorral, tiene una característica adicional. Le favorece el disturbio. No es una planta invasora porque es nativa, no es una planta problemática, pero tiene un amplio rango de tolerancia. Ecológicamente hablando, es una especie eurialina. Tenemos las estenoalinas que no se salen de tal rango porque se mueren, y esa puede sobrevivir. Parkinsonia culeata tú la puedes ver al lado de la laguna en la época de crecimiento y no se muere. Tolera la inundación. Está en la zona más seca y no se muere. Tolera la sequía. Eso se vio reflejado en tu trabajo. Cuando tú comparaste las especies y viste que había una diferencia ahí en los sustratos, pues como que a Parkinsonia
ni le importó. Si la cambiabas o no la cambiabas, eso tiene algo adicional, porque el problema, pues, que esté en la laguna, puede ser solucionado con esa planta, pero si tenemos un problema en otro tipo de suelo, aunque tú estabas hablando de que los suelos ácidos o los suelos básicos pueden ser diferentes y influyen en la capacidad de acumulación de estos contaminantes. Entonces tenemos algo adicional con Parkinsonia. ¿Para qué otra cosa tú pudieras usar o recomendar a esta especie a diferencia del mezquite? Bueno, pues en este caso, como a diferencia del mezquite, Parkinsona, pues como usted ya mencionó, se destacó porque fue la que mayor se adaptó. El mezquite presenta cierta sensibilidad, pues en este caso a la humedad, en este caso como estamos hablando de un cuerpo de agua que siempre está en presencia de humedad, en este caso pues favorece más la restauración con Parkinsonia, porque su tolerancia a la composición del suelo resiste sequías, altas temperaturas también, no necesita un riesgo frecuente, además de que puede restaurar parte de la vegetación degradada que se ha presentado en el sitio por las actividades industriales, por la construcción de infraestructuras, por todo ese tipo con factores que también son importantes. Es algo que no sabíamos, ¿no? Entonces es un descubrimiento que tú tienes ahí. Y bueno, pensando ecológicamente ya de las dos especies, las dos son nativas, pero ¿por qué será que el mezquite tiene una distribución más reducida? O sea, es una planta que se distribuye en el norte, esa especie no está en Ciudad Victoria, por ejemplo. No está en el sur de Tamaulipas, está en el norte y en el altiplano. O sea, tiene un hábitat, un ecosistema muy definido. ¿Cuál es el caso de Parkinsonia? ¿Dónde lo podemos ver? En Parkinsonia, pues básicamente él sí tiene una amplia distribución, incluso en la parte del norte del país, en especial en las zonas áridas y todas climas secos que se presentan en el norte, incluso pueden presentarse en Ciudad Victoria, que tiene una amplia distribución que incluso llega hasta Ciudad Victoria. En el caso de Neptuno, como mencionó, no se encuentra presente aquí, pero en Reynosa sí. Es por parte ya también de la distribución del matorral espinoso tamaulipeco, el cual también se ha reducido también por el impacto urbano, el cual también es importante de restaurar y de conservar. Muy bien, efectivamente, o sea, Parkinsonia culeata la encuentras desde el Nuevo Laredo hasta Tampico, desde la costa hasta Miquihuana, y el mezquite del norte, ¿no? O sea, está restringido a ciertas condiciones. Las dos las encontraste importantes, las dos son plantas que se pueden utilizar como bioremediadoras y para propósitos de restauración, pero cada quien va a tener su lugar, ¿verdad? Depende de lo que vaya a suceder. Sí. Pues no me resta más que felicitarte nuevamente y agradecerte que hayas elegido el Instituto de Ecología para hacer tu posgrado. Es una de las pocas tesis que veo que mezcla todos los elementos que queremos que un alumno tenga. Una disciplina que la mezcla con otras, aprendiste de ecología, aprendiste de botánica, aprendiste de contaminación, de bioremediación y traes un potencial para restauración, o sea, bastante completo. Bueno, pues muchas gracias, así que pues, vamos a terminar esta sesión y vamos a pedirles, tanto a ti como a los colegas que estén aquí, amigos, familia, que nos dejen un momento, a lo mejor nos vamos a desconectar ahí, no sé, o a lo mejor nos reunimos aparte con la doctora nosotros para poder deliberar y definir si te aprobamos o no te aprobamos. Esperamos que sí. Bueno, gracias. Gracias. Muy bien. Universidad Autónoma de Tamaulipas, acta de examen de grado número 27. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las 11 horas del día 22 de mayo. Perdón, el micrófono. En Ciudad Victoria, Tamaulipas, siendo las 11 horas del día 22 de mayo de 2026, reunidos en el auditorio de la Dirección General Técnica,
Los integrantes del jurado calificador, los CC, doctor Arturo Mora Olivo en su calidad de presidente, doctora Amparo Mauricio Gutiérrez en su calidad de secretaria y doctora Sandra Grisel Mora Ravelo en su calidad de vocal, para examinar los conocimientos académicos a través de la tesis Remoción de elementos potencialmente tóxicos con plantas nativas e invasoras en la recuperación del suelo de la Laguna La Escondida en Reynosa, Tamaulipas. Como opción para obtener el grado académico de maestro, como lo establece el artículo 39 del Reglamento de Estudios de Posgrado de esta institución educativa, a la sustentante Danely Olivares Segura. Lo anterior, derivado a que la sustentante reúne los requisitos para la obtención del grado académico de maestro en aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, tal como lo establece el artículo 36 del Reglamento de Estudios de Posgrado de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, por lo que, una vez que el jurado realizó los cuestionamientos para evaluar el grado de conocimiento de la sustentante y concluidos estos, procede a la deliberación reservada y libremente, concluyendo que el resultado es aprobada con mención honorífica. Quiero decir que no cualquier estudiante es merecedora de este mérito. Bueno, Danely tiene una calificación sobresaliente por encima de 9.5 y realizó un trabajo de tesis de calidad e hizo una defensa bastante buena. Así que por esa razón ella recibe ese resultado. Continúo. Suscribiendo y dando fe de la presente acta los que en ella intervienen: la vocal, doctora Sandra Grisel Mora Ravelo; secretaria, doctora Amparo Mauricio Gutiérrez, que está en línea; presidente, del doctor Arturo Mora Olivo, que es su servidor; y dando fe también el director, el doctor Héctor Arturo Garza Torres, de esta institución. Muy bien, Danely. Bueno, vamos a proceder a hacer la lectura del juramento. Bueno, voy a hacer la lectura del juramento. Dice: en este momento solemne, este honorable jurado reconoce su capacidad para recibir el grado de maestra en aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, que la acreditará para el desempeño de esta profesión. C. Danely Olivares Segura. Promete solemnemente que la norma rectora de su actuación profesional como maestra en aprovechamiento sostenible de los recursos naturales será el propósito inquebrantable de servir a la sociedad. Tú dices, sí, prometo. Sí, prometo. Muy bien. Vamos a escuchar tu juramento. Adelante. Consciente de la obligación de un posgrado, acepto como profesional que emplearé mis conocimientos para el beneficio de la sociedad, aportaré en la conservación y manejo de los recursos naturales, evitando el deterioro ecológico, cumpliendo con la legislación y los reglamentos y las normas que nos rigen. Transmitiré con generosidad mis experiencias y conocimientos a los miembros de esta profesión y sus aspirantes. La indeclinable responsabilidad se me impone este compromiso que, por serlo, deberá tener siempre presente los intereses supremos de la sociedad a la cual sirva. Me conduciré con honradez, dignidad y prudencia, observando siempre los principios éticos a fin de llevar con honor el grado de maestra. Si así lo hiciere, que la sociedad se lo premie, y si no, que se lo demande. Muchas felicidades. Bueno, felicita a su profesora. Primero vamos a felicitarle. Muchas felicidades. Sí, bendiciones. La doctora La doctora, ya. Muchas gracias, doctora Amparo. A ver, se coloque nada más. Y A si ver, puedes presentar tu. Voltea tu. Ándale. A ver, el acta mejor, porque ese es el juramento. Ese Sí, es el juramento. El acta. Vamos a ponerte el acta aquí. Si quieres, esta la ponemos. Así para que no se quede con todo. Aquí, un segundito. Otra más, última. Ok. Gracias. Eso. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora.